El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Muy buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema, la situación de los trabajadores estatales en nuestro país frente al Plan Nacional de Desarrollo. Es tan crítica, tan compleja, que han llamado a una gran movilización el próximo 19 de marzo. Pues para hablar sobre los argumentos que soportan este llamado a la movilización el 19 de marzo, me acompañan en estudio el secretario general de ANTOC, Yesid Camacho. Mil gracias por acompañarnos. Sí, con mucho gusto y muchas gracias por la invitación. También nos acompaña el profesor Whitney Chávez, es el director de Relaciones Laborales de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Mil gracias también por acompañarnos. Muy amable por la invitación. ¿Cómo podríamos definir este Plan Nacional de Desarrollo que no solamente en el sector estatal, sino en diferentes escenarios como en el campo y demás, se ha convertido en un verdadero obstáculo para alcanzar la solicitud de las peticiones que ustedes presentaron en el pliego el pasado 26 de febrero, como le sucede también a la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación? Este Plan Nacional de Desarrollo es un plan de la continuidad, es decir, de las medidas económicas y sociales que adoptaron inicialmente el gobierno de Uribe y luego el gobierno de Santos. Se trata, por ejemplo, de fortalecer la explotación minero-energética como rubro fundamental de la economía del país. Hoy que están en crisis los precios del petróleo y del carbón, nos encontramos con un modelo fracasado que incluso está llevando al gobierno a una búsqueda de una nueva reforma tributaria para taponar ese déficit que deja ese sector. Pero además, este plan es una copia de las recomendaciones, exigencias o imposiciones de los países desarrollados en su nuevo club, que es el de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Ellos son los que le dicen al mundo qué es lo que tiene que hacer y los países sumisos como el nuestro lo están haciendo. Ese plan de desarrollo además es una respuesta por la vía negativa a las aspiraciones del sector agrícola en Colombia, del sector industrial y a las peticiones de los trabajadores. En cierta forma podemos decir que todo lo que estamos reclamando los trabajadores estatales frente al gobierno tiene una respuesta en el plan de desarrollo que consiste en decir no porque no hay plata. El sector de la salud, ¿cómo se ve directamente afectado con este plan de desarrollo? Porque lo que había anunciado el presidente es que con esto y la ley estatutaria, la situación de la salud en nuestro país, borrón y cuenta nueva. A ver, lo primero que hay que decir es que este plan de desarrollo no es un plan de desarrollo para el pueblo colombiano. Este no es un plan de desarrollo que va a resolver las carencias fundamentales de la población en materia de salud, educación y demás elementos sociales fundamentales. Es más, el plan de desarrollo arranca con un recorte de 6 billones de pesos por año en materia de presupuesto, con una congelación del presupuesto ya aprobado el año pasado. Además obedece a unas condiciones macroeconómicas totalmente diferentes a las que le sirvieron de soporte, y en esa medida el tema de salud es uno de los más afectados. La ley estatutaria fue aprobada por la Corte Constitucional, le hizo una serie de modulaciones, más de 15 modulaciones, es decir, 15 cambios a lo que salió del Congreso. Sí. Y esa ley estatutaria establece claramente que no se le puede negar el derecho a la salud a la población. Sin embargo, en el plan de desarrollo no se habla del derecho a la salud, sino se habla del servicio público de salud, en las mismas condiciones que todos los negocios que están allí planteados. La estructura de la red de prestación de servicios de salud está basada esencialmente en el tema de las alianzas público-privadas, lo que quiere decir que lo que se está consolidando es un negocio del sector salud
en beneficio de sectores financieros, en beneficio de transnacionales, y la quiebra, el cierre total. Es más, el artículo 75 del Plan de Desarrollo dice claramente recursos para la intervención y liquidación de la República de Hospitales. Es decir, que está claramente definido en el Plan de Desarrollo que van por la República de Hospitales, que van a consolidar el paseo de la muerte, porque en la medida en que se desarrolla el negocio, se niega el derecho, se cierran servicios, se cierran hospitales, se cierran camas hospitalarias, y lo que se consolida es el paseo de la muerte, como sucedió recientemente con una paciente que todo el mundo conoció en el país, que habiendo todas las posibilidades en Colombia de hacerle un trasplante de médula ósea, no le hicieron oportunamente el trasplante de médula y la niña murió. Y le costó la vida. La situación de los estatales. Por ejemplo, la USO ha sido uno de los sectores fuertemente afectados, cerca de 10.000 trabajadores han sido despedidos, pero en el Plan Nacional de Desarrollo, como usted lo dice abiertamente, se dice que se van a acabar contratos, que los despidos serán masivos, pero para los trabajadores, finalmente, los más afectados, el tema de la tercerización, porque quienes realmente se llevan la plata y engordan su billetera, poco o nada los tocan. Bueno, los precios del petróleo hace 10 años eran inferiores a los de hoy. Tuvimos una época de bonanza impresionante, pero esa bonanza no benefició al país, no benefició a los trabajadores, benefició a las multinacionales. Ahora que estamos en una relativa crisis, porque nosotros hemos tenido precios del petróleo a 20 a 25 dólares, claro, ya acostumbrados a más de 100, hoy estamos en una crisis que pone en juego lo que es la dependencia del país, pero al mismo tiempo, ¿quién se apropia de esos recursos? Aquí se critica mucho a otros países como Ecuador, Venezuela, principalmente Venezuela, pero Venezuela, toda la riqueza del petróleo es para el Estado y para la sociedad. Aquí no se reconocieron los derechos de los trabajadores en la época de la bonanza, se mantuvo la intermediación, los contratos con entidades privadas, el despilfarro, lo que son las coimas, el ají para la contratación, todo eso se mantuvo. Y ahora que tenemos un precio relativamente bajo, entonces ahora hay que eliminar empleos, hay que suspender la exploración de pozos, hay que seguir privatizando. En ese sentido, la USO ha señalado unos puntos básicos que son una línea de acción para el país. Lo primero que he dicho es hay que controlar el manejo burocrático de la USO, que es un despilfarro de Ecopetrol y de todas estas empresas vinculadas. En segundo lugar, hay que revertir esos convenios que se han colocado en manos de entidades privadas, revertirlos al Estado. En tercer lugar, hay que formalizar la planta de personal y estimular la exploración con recursos propios. La idea del gobierno es apoyar simplemente lo que hacen las multinacionales, que es llevarse la plata, y cuando vienen las épocas de las vacas flacas, entonces golpee a los trabajadores. Aquí se está hablando de una masacre, se está hablando de 20.000 trabajadores que están a punto de perder su empleo, algunos ya lo perdieron. Esto es un drama nacional y este gobierno es responsable de esa política. Es necesario que los recursos naturales pasen al Estado, que se fortalezca Ecopetrol como empresa del Estado y que se respeten los derechos de los trabajadores. Bueno, queremos contarle a nuestros televidentes y a ustedes, nuestros invitados, que en el desarrollo de esta media hora pues vamos a tener a directivos y representantes de algunos sindicatos que van a acompañar la jornada de movilización del próximo 19. A esta hora vamos a escuchar precisamente al presidente de la USO, la Unión Sindical Obrera, Edwin Castaño, quien nos cuenta cuál es la situación específica del sector petrolero, de los trabajadores de este sindicato. La Unión Sindical Obrera lanzó paro nacional indefinido al lado de las comunidades que sufren los estragos de las multinacionales que explotan el oro negro y arrasan el medio ambiente. Su lucha es por mantener empleos, preservar a Ecopetrol de los intereses privados, mantener unidad, reconquistar campos entregados a multinacionales y virar la mirada hacia otras riquezas alternativas. En el Plan Nacional de Desarrollo, ese plan trazado por el Gobierno Nacional, en el artículo 135 se cierne la amenaza de privatizar, vender o enajenar activos del Estado, y la empresa colombiana de petróleos es la primera que encabeza este listado para hoy
tener las pretensiones del gobierno de Juan Manuel Santos. Segundo, por las masacres laborales que hoy se está viviendo en el sector del petróleo. Tercero, por el abandono en que están las comunidades petroleras con toda la coyuntura de los precios actuales del petróleo, en la cual se justifican y se toman medidas por parte de las empresas multinacionales y de Ecopetrol en hacer recortes, renegociación de contratos y en el cual hoy se están despidiendo una cantidad de trabajadores. Profesor Whitney, hablemos un poco sobre la situación de los trabajadores estatales en el tema de la tercerización que evidentemente concierne también a los trabajadores del sector de la salud. Este gobierno en sus últimos 5 años ha expedido una cantidad de normas contra la tercerización, contra las cooperativas de trabajo asociado y en fin, contra todas aquellas modalidades que desconocen el vínculo legal, directo, lo que nosotros llamamos trabajo decente, con derechos. Pero ha sacado una legislación y hace todo lo contrario. El sector que da ejemplo de violación de los derechos laborales es el Estado. Incluso el Ministerio de Trabajo, es el que más. Los mismos funcionarios que están encargados de vigilar que no haya tercerización, están tercerizados. Están las modalidades de órdenes de prestación de servicio. Sí. Hay normas que prohíben la ampliación de la planta de personal, pero no prohíben la contratación con terceros. El sector de la salud ha sido desmantelado de 1000 maneras, como se aclarará aquí. Y el Estado pues, mantiene un discurso que busca convencer a la OIT, por ejemplo, de seguir sus lineamientos, pero en la práctica hace todo lo contrario. Frente al sector privado ha intervenido con algunas medidas, ha amenazado con unas sanciones, han sido muy pocas las investigaciones, muy pocos los sancionados y quienes han sido sancionados han presentado los recursos de apelación, de reposición y demás. En últimas no ha pasado nada y este país sigue siendo un país en el cual, siendo el desempleo ya alto, por encima del 10%, que escandaliza, por ejemplo, en Europa, siendo el desempleo alto, es aún más alta toda la franja que está por fuera de trabajo decente, que está en la informalidad, que está en el subempleo, que está en modalidades de intermediación. Definitivamente el gobierno, estos 4 años no le sirvieron para eso y con toda seguridad los otros 4 años tampoco le van a servir para resolver ese problema de la intermediación laboral. Por eso una de las exigencias del pliego estatal, yo diría que la mitad del pliego está orientada a ese punto, a que se permita la ampliación de las plantas de personal, a que se garanticen mecanismos idóneos de concurso, a que se garanticen mecanismos idóneos para la asignación del encargo a personas que están con algún vínculo con la entidad, a que definitivamente no haya intermediación, mejor dicho, que haya un trabajo decente. Y cuando los trabajadores estamos exigiendo un trabajo decente a un gobierno, hay que decir que este gobierno no es propiamente un gobierno de la decencia en materia de derechos laborales. La red hospitalaria, ¿cómo registra este tema de la tercerización? Porque un derecho fundamental está ahí y pareciera que tienen una nómina paralela gigantesca. Es quizá el sector más tercerizado del país, o por lo menos el más voluminoso. Sí. Nosotros somos 285.000 trabajadores de la salud en el sector público, sin incluir la red privada. Sí. De los 285.000 trabajadores, por lo menos 250.000 están tercerizados. De que en las plantas de personal no hay sino 35.000 trabajadores. Pero lo más grave, hoy el 68% de los hospitales están en alto riesgo, mediano y alto riesgo financiero. Es decir, que están sometidos a planes de saneamiento fiscal y financiero. Y los planes de saneamiento fiscal y financiero que está aprobando el Ministerio de Hacienda a los hospitales ordenan recortar los costos fijos laborales. ¿Qué quiere decir eso en castellano? Sí. Ordenan suprimir los cargos de las plantas de personal y que las personas entren por contratos de prestación de servicios. Pero lo más malo de todo es que el gobierno nacional tiene una propuesta de proyecto de régimen laboral sin carrera administrativa, sin estabilidad laboral, con todo el mundo a término fijo y supeditado a los contratos que firmen los hospitales con las EPS. Es decir, si no hay contrato con la EPS,
no hay planta de personal. El gobierno, contrario de lo que hacen los hospitales privados, las clínicas privadas, no ha formalizado sus trabajadores, mientras las clínicas privadas han avanzado más en el tema. Aquí uno encuentra hospitales como San Ignacio de aquí de Bogotá, sí, que hasta hace 3 años tenía el 80% de sus trabajadores tercerizados, que vinculó a la planta de personal a más de 800 trabajadores. La Fundación Santa Fe, la Valle del Lilí, el Pablo Tobón Uribe, el Hospital San Vicente de Paul de Medellín, que son privados, todos esos hospitales tienen más del 90% de sus trabajadores formalizados, con salarios más o menos dignos, mientras los hospitales públicos no formalizan a sus trabajadores y por el contrario amenazan con seguir recortando lo poco que hay en la planta de personal. ¿El Plan Nacional de Desarrollo amarra aún más esa nefasta relación de las EPS con el sistema de salud? Claro, porque es que hay un tema que va de fondo en el plan de desarrollo. O sea, terminan privilegiados. Es decir, termina privilegiado, además porque es que vamos hacia un sistema de asociaciones público-privadas. Entonces, esa estructura de nueva red que tiene como punta de lanza las zonas francas hospitalarias, sí, avanza esencialmente a que los trabajadores no estén directamente con la empresa que hace la alianza, sino que estén en las entidades que asocian en esa alianza, pero sin ninguna garantía de estabilidad laboral, sin ninguna garantía de relación laboral. Eso es lo que hemos venido planteando desde hace mucho tiempo. Antón fue el que inició todas estas demandas, el autor de la 614, de la 171, las sentencias de la Corte, pero el gobierno no le hace caso ni siquiera a las decisiones de la Corte. Eso lo vimos en la ley estatutaria, el gobierno quiso tomarle del pelo a la sanción de la ley estatutaria, hasta que la Corte Constitucional no le dijo al presidente del Senado que vencido el plazo que tenía el gobierno para sancionarla, no la sancionó. Ya cuando vio que el presidente del Senado era el que iba a sancionar la ley, por petición de la Corte fue que la sancionó. Es decir, que este es un gobierno que desobedece, podríamos decir que es un gobierno subversivo contra el Estado Social de Derecho, porque trata de desacatar por todos los medios las decisiones de las altas cortes, de las decisiones en materia judicial. Señores, vamos a escuchar a esta hora a la presidenta de Sintraunicol, la señora Elizabeth Montoya, quien nos cuenta cuál es la situación para los maestros universitarios, para el sector de la educación superior, con el Plan Nacional de Desarrollo. Sintraunicol también saldrá el 19 de marzo, porque ve que con la actual mirada de la inspección y vigilancia se atenta contra la autonomía universitaria y se quiere delegar esta función a una superintendencia que agrandaría la burocracia, pero no la efectividad. Asimismo, plantea que en el plan de desarrollo las universidades públicas siguen sin recursos económicos, atadas a procesos de endeudamiento donde el Estado no responde y solo propone estampillas para hacer que no salgan de las crisis y sean los colombianos de a pie los que las financien. El Plan de Desarrollo Nacional que quiere aprobar el gobierno ahorita en esta jornada y todas las leyes que ha aprobado en contra del sector universitario, la ley de inspección y vigilancia, está afectando enormemente a todos los trabajadores, empleados y docentes del sector universitario. Nosotros somos un sindicato que recogemos a más de 38 universidades públicas y privadas. Con nuestro accionar sindical hemos visto supremamente afectado las condiciones de los trabajadores del sector universitario. Es preocupante que la planta de cargos de las universidades, la planta paralela, sea supremamente mayor a la planta de cargos fija y permanente. No hay ninguna intención del gobierno colombiano de ampliar las plantas de cargos de las universidades, por el contrario, de seguir tercerizando nuestros trabajadores en el sector universitario. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio.
Profesor Whitney Chávez, director de Relaciones Laborales de la Central Unitaria de Trabajadores. Hay un tema álgido que realmente toca la piel de los colombianos y es la búsqueda del salario digno. Con esta situación del Plan Nacional de Desarrollo, con el recorte del presupuesto, que es un punto de los más importantes en el pliego que presentaron los trabajadores estatales, pues quedan veremos. De hecho, el gobierno está diciendo no. De tajo. A las aspiraciones de los estatales y en particular de FECODE, pero está diciendo no a todos los pliegos. En el caso de FECODE no aparece en el plan de desarrollo, por ejemplo, las posibilidades de un nuevo estatuto. No aparecen posibilidades para los ascensos. El preescolar de 3 grados que quedó en la ley hace 20 años no aparece, sino otra vez las madres comunitarias, otra vez la primera infancia y el programa de 0 a siempre. Y todo lo que son reivindicaciones para el sector de la educación primaria y secundaria no aparece. Así es que el magisterio estará en primera línea el 19, reivindicando que sus aspiraciones tienen que ser resueltas en materia de salarios, en materia de derechos de carrera, en materia de derecho prestacional y en fin, a una vida digna, a un trabajo digno. A eso aspiran los maestros, a eso aspiran los trabajadores estatales y por eso todo el mundo va a estar el 19 movilizándose. Frente a la salud hay otro tema que es álgido y que duele profundamente y es el paseo de la muerte. Sí, porque todos los días hay menos urgencias. El presidente de la República dijo que todo el mundo tenía derecho a que se lo atendieran en urgencias, pero resulta que casi todas las clínicas privadas están cerrando las urgencias para no tener que atender urgencias. Y quedamos únicamente con las urgencias de los hospitales públicos, todos los días con menos camas y en más crisis. Lo que quiere decir que el paseo de la muerte se va a consolidar, porque al no haber urgencias para atender a los pacientes, este es un problema que se va a agrandar y que va a costar muchas vidas en este país. Pareciera que no aprendemos de experiencias y de historias que ya se han repetido, se han dado en otros escenarios a nivel internacional. Estamos hablando del tema de la educación y precisamente tenemos al presidente de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación que nos habla específicamente a la educación, al magisterio, cómo le afecta este Plan Nacional de Desarrollo. FECODE y sus sindicatos filiales estarán en las calles el próximo 19 de marzo, porque el Plan Nacional de Desarrollo no convierte la publicidad educativa en realidades. Para 500.000 egresados hay 10.000 becas en universidades privadas. Solo 3.000 de más de 300.000 docentes tienen derecho a becas crédito. Los niños no tienen asegurado un preescolar de 3 grados que los forme como nuevos ciudadanos, sino atención a la primera infancia, que muchas veces no pasa de encierro y bienestarina. La jornada única es igual a improvisación y hacinamiento, y no se habla de deudas a los maestros, salud de acuerdo con el régimen especial, pago oportuno de prestaciones, estatuto único docente, ni modelo de ascensos para los regulados por el decreto 1278 y avance para el grado 14 del antiguo estatuto. Hoy nosotros les tenemos que decir que la Unión de los Estatales, dirigidos por nuestra central, va a organizar jornadas, protestas y paros si es necesario para defender el pliego nacional de los estatales. El llamado que hacemos es fortalezcamos la unidad, fortalezcamos nuestra central y esperamos que el pueblo colombiano entienda la justeza de esta causa y también decirle al gobierno que ojalá dé una respuesta digna a todos los estatales, porque como patrón no ha cumplido el compromiso de justicia social y esperamos que se cumpla en esta negociación. ¿Creen ustedes que el Congreso de la República, como está constituido en este momento, va a sacar la cara realmente por la ciudadanía, por las necesidades de los colombianos y las colombianas para echar al traste este Plan Nacional de Desarrollo como está concebido en este momento y pensar en el beneficio, o esto es una utopía que estamos marcando en este momento? Ya hay una tradición aquí, es que lo que el gobierno define es lo que hace el Congreso. El Congreso tiene las mayorías y las va a imponer. Por eso la única posibilidad de revertir, al menos parcialmente, lo que está planteado en el Plan Nacional de Desarrollo es que haya grandes movilizaciones sociales. Y por eso esperamos que usted, que todos los trabajadores, que todos los ciudadanos acompañen estas movilizaciones por una Colombia justa y no por una Colombia de demagogia y de mayorías
del Congreso de la República contra el mismo país. ¿Qué reflexión les produce a ustedes lo que hace pocos días dijo el ministro de Trabajo cuando la USO habló de determinar la hora cero para irse a un paro, en el que el ministro de Trabajo, que viene del sector sindical, manifestó que irse a paro en este momento sería un suicidio laboral? No, y no solamente viene del movimiento sindical, sino viene de la USO. Es decir, la USO es su madre, además, sindical y políticamente. Entonces, gravísimo, cuando hace años lo veíamos aquí impulsando paros en el movimiento del sector petrolero y en el movimiento estatal. Recordemos que cuando el paro del 97-98 del sector estatal, el actual ministro era el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores y el máximo dirigente del paro. Entonces, esa es una traición absoluta a una concepción de cómo se defienden los derechos, más cuando estamos en la época de proteger, y la consigna central hoy en el mundo de la protección del derecho a la huelga. Entonces, cuando estamos protegiendo el derecho a la huelga, no se puede decir que la huelga es un suicidio. La huelga es un instrumento para equilibrar socialmente las cargas entre el capital y el trabajo. Y en ese entendido tenemos que ver la jornada del 19. 19 es la jornada catalizadora de un paro nacional estatal. Exacto. Simplemente hay que dar una muestra de fuerza a los trabajadores, pero eso no puede terminar ahí el 19. Todo el pueblo colombiano, además esto no es un problema laboral. Cuando hablamos del tema de educación estamos hablando de los niños. Cuando hablamos del tema de la salud estamos hablando de la vida de la población. Cuando hablamos del tema agrícola, es que allá en La Habana están hablando de la paz y uno de los temas fue el tema agrícola, sin embargo aquí nos están diciendo que van a repartir los baldíos a las grandes transnacionales. Cuando hablamos del tema de los páramos, del tema minero, estamos hablando del agua, que es el agua de toda la población. Es decir, el plan de desarrollo no tiene un contexto puramente laboral, tiene un gran contexto social contrario a los intereses de la población. Y es por eso que estamos llamando al conjunto del pueblo a que se vincule a esa jornada del 19, al conjunto de la población, y que el paro que hemos llamado nosotros paro estatal, seguramente para después de Semana Santa, se convierta en un paro nacional de todos los sectores sociales, de los sectores campesinos, de los estudiantes, del conjunto de la población colombiana en defensa de sus derechos y contra las imposiciones del capital financiero, sobre todo transnacional, porque ya no es ni siquiera casi ni el capital colombiano. Hay representantes de planeación que dicen que todavía hay tiempo para discutirlo, para reestructurar el Plan Nacional de Desarrollo, sin embargo sacan la carta debajo de la mesa, y es que el tiempo se agota, 20 de mayo, ya estamos encima, o sea, las transformaciones pueden ejecutarse si existe voluntad política y directamente por parte del presidente Juan Manuel Santos, de lo contrario. Sí, el problema no es de tiempo, el problema es, como usted lo dice, voluntad política. Ahora se agota el trabajo de las comisiones, luego viene el trabajo de las plenarias, y el Congreso funciona con una lógica muy interesante. Allá preguntan cuando alguien presenta una proposición, ¿tienen el aval del gobierno? Si dicen no, entonces todo el mundo vota no. Pero si tienen el aval del gobierno, hay solución. O sea que este es un problema en el cual el gobierno, si tiene una voluntad política de no seguir generando un desastre social como el que está generando, hay tiempo, pero tiene que haber voluntad política. Y nosotros tenemos que colocar la movilización como un instrumento que motive esa voluntad política. Mil gracias por acompañarnos, y creo que es importante reiterar el llamado para la ciudadanía que el próximo 19 de marzo se encuentren con una movilización. No es cualquier tipo de movilización, es una movilización que busca la reivindicación de los derechos suyos, de su familia, de sus hermanos, de sus primos, de todos los trabajadores, porque como se habló el día de hoy, es una crisis y una emergencia social que podría generar la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo como está concebido en este momento. Mil gracias por acompañarnos en Contrastes. Muy amable. Nos reencontramos el próximo domingo aquí en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.